Quiero hablarles de manera muy breve porque es obvio de la situación por la que está atravesando nuestra hija Lucía Andrea Moret Álvarez. Como ustedes saben, Lucía resultó víctima sobreviviente del bombardeo que cometió el gobierno colombiano en territorio de Ecuador el 1 de marzo de 2008. Tuvo la fortuna de salir con vida, no así Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez y Soren Ulises Aviles Ángeles, 4 mexicanos, jóvenes mexicanos que fueron asesinados, 4 jóvenes civiles que estuvieron en ese campamento, que llegaron esa noche, justo la noche del bombardeo, para conocer 2 cosas: las propuestas de paz que en ese momento se estaban generando, y por otro lado, para hacer trabajos de investigación. Ellos estudiaban estudios latinoamericanos. Desde hace 1 año, 4 meses, 15 días, Lucía ha vivido prácticamente una persecución, ha vivido un acoso constante no solo de los medios de comunicación, sino hoy sufre la violencia de un Estado que además se caracteriza por ser profundamente violento, el Estado colombiano. El Estado colombiano persigue a Lucía Moret porque Lucía Moret es sobreviviente y testigo de un hecho que implicó la violación del derecho internacional, del derecho humanitario, y que implicaron delitos de lesa humanidad. Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, ya hoy posible candidato en Colombia a la presidencia de ese bonito país, son los responsables directos de esa masacre. Son los que dieron las órdenes y son además los asesinos confesos porque reconocieron haber participado dando esas órdenes. Lucía puede en algún momento ante las cortes internacionales testificar cómo se remataba a los heridos, cómo no se respetaba la vida de gente que pedía ayuda cuando estaba en condiciones lamentables. Por la posibilidad que tiene Lucía de rendir este testimonio ante el mundo, se le fincó en Colombia, sin que ella conociera hasta el día 3 de julio que existió un proceso judicial en su contra en ese país, sin el más mínimo derecho, ya no solo al debido proceso, sino a la defensa elemental. Lucía se entera de que tiene ese proceso cuando se gira la orden de circular roja Interpol y se emite a 186 países para hacer un llamado de detención internacional en contra de mi hija Lucía. Esta es parte de la historia en cuanto a Ecuador. En ese país, el ejército salvó la vida de Lucía. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas la estuvieron protegiendo la noche después del bombardeo, la segunda noche, cuando no pudieron sacarla de ahí. Tuvo que pasar toda esa noche oyendo de nueva cuenta disparos, con el temor de su vida, mientras soldados militares ecuatorianos la protegían, le acariciaban y le daban apoyo y atención humanitaria. Lamentablemente, después, un grupito de militares de la inteligencia ecuatoriana la interrogó extrajudicialmente. La interrogó cuando era atendida por primera vez después de 40 horas de haber resultado herida en el primer policlínico al que llegó en la capital de Sucumbíos. Ese testimonio, arrancado a la fuerza, esa tortura, hoy se tomó en cuenta como elemento de prueba para inculpar a Lucía y para que se esté pidiendo en Ecuador la extradición de Lucía Moret, que se dio a conocer el día de ayer oficialmente y que fue entregada hace 2 días a la Cancillería. Lucía no cometió ningún delito. Ingresó legalmente a Ecuador, transitó legalmente. Quien cometieron gravísimos delitos fue el gobierno colombiano, que invadió un país, que lo bombardeó, que masacró y que violó los derechos humanos de Lucía. Nosotros, desde que nos enteramos de la noticia, hemos exigido al gobierno mexicano que cumpla con la obligación que tiene de defensa de los connacionales. El gobierno mexicano, no solo por
el artículo 4 del Código Penal está obligado a proteger a los nacionales que son víctimas de delitos en extranjeros. La propia Constitución establece el respeto para la vida. Es por esto que en estos momentos que está en manos de la Cancillería mexicana, que está en manos de Patricia Espinosa y de Felipe Calderón determinar si Lucía es extraditada a Ecuador o incluso a Colombia, es el momento que tenemos para exigirle al gobierno que cumpla con la responsabilidad de proteger a los nacionales. Lucía no cometió ningún delito, Lucía es víctima y debe ser tratada en esta condición. Defenderemos, y lo he dicho, no solo de manera natural y por razones afectivas a Lucía. La defendemos porque es víctima de una profunda injusticia y que es lo que les estoy narrando en este momento. La violencia de un Estado, un sector de la derecha de otro Estado, como en Ecuador, que es el que le estableció este proceso, ¿no? Y un gobierno que en su país no protege a Lucía, ¿no? Compañeros, confiamos en la sociedad, confiamos en los grupos organizados, confiamos en compañeros como la USP, confiamos en la lucha, en el pueblo y estaremos en varias acciones. Hemos solicitado entrevistas con la canciller, nos acaban de confirmar que el próximo viernes nos reciben en la Cancillería. Vamos a avisar cuando se dé esta entrevista. Vamos, como hemos hecho, a girar a Interpol cartas de la imposibilidad legal de Interpol de intervenir, porque fíjense nada más, y para terminar, lo curioso del caso, y si no esto es una persecución política en contra de Lucía. Ecuador pidió la detención del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. Interpol contestó que no podía porque era un asunto político. Lucía, que fue víctima de esos hechos, Lucía, que sobrevivió a los bombardeos ordenados por este señor Santos, no se le quita la ficha roja de Interpol. Compañeros, esperamos su solidaridad. Muchas gracias. Viva el UCP, viva el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Gracias.